Vamos a nuestra serie, la Biblia cronológica. Vamos al libro de Josué. Estamos avanzando. Y bueno, el tema que vamos a ver en esta noche tiene que ver con el capítulo 6. Y bueno, de una vez vamos a entrar de lleno a leer la escritura. Vea conmigo al versículo 1. Y mire cómo nos describe este capítulo. Dice: ahora Jericó estaba cerrada. Y lo que me llamó la atención y me puse a investigar es que dice bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba, nadie salía. Bueno, ya estamos en esta época donde Josué y su gente ya se recuperaron de la circuncisión. ¿Recuerdan que tuvieron que circuncidarse todos? Ya pasaron ese tiempo de recuperación. Inclusive los espías ya también están recuperados. Ya todo el mundo está listo. Pero este capítulo comienza a describirlo de esa manera. La primera ciudad que nos menciona es Jericó. Y dice: Jericó estaba cerrada y bien cerrada, estaba sellada. Escúcheme bien, la ciudad misma entró en un estado de sitio. Cuando hay conflictos, en la antigüedad sobre todo, cuando hay conflictos de guerra, estrategias que tienen son sitiar las ciudades, rodearlas y no dejar que éstas puedan tener acceso afuera. Los historiadores, arqueólogos y todo ese tipo de personajes encontraron que Jericó era una ciudad que se dedicaba fuertemente a la agricultura y tenían también el beneficio de estar cerca del río. Están a unos pocos kilómetros del río Jordán. Entonces ellos obviamente supieron, recuerden que ellos supieron de Israel 40 años atrás. Y eso es algo que tenemos que considerar. Cuando ellos supieron desde tiempo atrás de Israel que se abrió el Mar Rojo, que vencieron a unos reyes y que ahora estaban del otro lado del río, Jericó tuvo la oportunidad de abastecerse. Jericó es como algunas familias que hay por aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que nada más oyen cualquier cosa, hacen un búnker, compran agua, compran todo, compran papel. ¿Se acuerdan del papel de baño? Bueno, Jericó ya estaba lleno de papel. Ya tenía todo el papel que ocupaba, papel de baño. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de prepararse. ¿Por qué concluimos esto? Porque fue Jericó quien se cerró a sí misma. La estrategia de las guerras es que cuando tú llegas sorpresivamente a la ciudad y la sitias completamente, es cuestión de tiempo para que ellos acaben sus recursos. Les recomiendo que por ahí vean en Google, lo pueden buscar en YouTube, el año 70 de Cristo. Es una parte muy interesante donde ustedes pueden aprender bastante de cómo es que el templo de Salomón, bueno, ya no era de Salomón, casi ni de Nehemías, ya era de Herodes ese templo, ¿verdad? Cómo fue destruido. Y una de las cosas que vamos a encontrar ahí es que los judíos se encerraron, se sitiaron en este mismo lugar y ellos estuvieron ahí varios días. Una situación terrible, ya que los romanos lograron penetrar todas las barreras después de semanas y semanas y de muchas muertes romanas. Lograron entrar a ellos y antes de que los alcanzaran, ellos hicieron un pacto, los judíos, todos los que estaban ahí encerrados, de quitarse la vida. Pero el punto es que en este caso de Jericó, ellos son los que se cerraron, se sitiaron a sí mismos y bueno, es lo que lograron hacer. Déjenme le pongo un poquito en contexto y también sobre todo en perspectiva. Obviamente pensamos que estas ciudades que nos hablan la Biblia, pensamos que son unas ciudades como Nueva York, Miami. No es tanto así. Ahora, tampoco menosprecien, ¿ok? Necesitamos ponernos un poquito en perspectiva, pero no para magnificar y sacarlas de proporción, pero tampoco para menospreciarlas y decir, pues entonces no fue tan milagroso como pareciera. ¿De acuerdo? Quiero mostrarle estos siguientes mapas. Vamos a ver la ciudad. Primero tenemos el mundo. Quiero ubicarlos bien, ¿verdad? Nosotros estamos aquí, miren. Aquí estoy yo, ya me vi. ¿Ok? Nos vamos a transportar hasta el otro lado, en el Mediterráneo. Ya tenemos aquí Egipto, de aquí salimos desde abajo. Hace varios meses estuvimos aquí cruzando todo esto, bajamos al Mar Rojo y subimos por acá. Recuerdan que Moisés se estacionó aquí, en Cades Barnea. Aquí es donde él manda a los espías
Y bueno, pues les tocó ver el desierto de Sin, el Negev. Vieron a los kenitas, a los hititas, al amorreo, a la malequita. Vieron esas gentes enormes. Entonces rechazan la oferta de Dios y están deambulando 40 años. Cuando vuelven con Josué, ahora Moisés ya no los trae aquí. Moisés aprendió la lección. Entonces ahora viene por arriba y llega al monte Nebo. Pelean contra esta región, los amorreos y los amonitas. A los moabitas Dios les dice, no se metan con ellos. Entonces se establecen aquí el pueblo de Israel, una parte del pueblo, dos tribus empiezan a acomodarse en esta área. Llega al monte Nebo, entonces Dios le dice, dame el que sigue. Dios le dice, ¿sabes qué? Tu tiempo se acabó, ahora es tiempo de darle a Josué. Aquí es donde en el monte Nebo muere Moisés, Josué toma el lugar, cruzan el río Jordán, y en esta sección es donde envían a esta ciudad. Ahora sí, dame la ciudad. Creo que tienes uno más grande, dámelo. Es el que tenemos, ¿verdad? Acá está. Ok, entonces envían los espías a la ciudad a reconocerla. La ciudad no estaba sitiada cuando llegaron los espías. Los espías llegan, conocen a esta mujer Rahab, ella les ayuda, salen, ella los manda al norte, manda a los soldados a que los busquen en esa región. Entonces ellos caminan hacia el norte y se vienen bordeando todo el río hasta llegar aquí. Volviendo una vez más aquí, Dios les dice, circuncídense todos. Durante todo este periodo, estas semanas que está el pueblo de Dios pasivo, Jericó se está abasteciendo. Y entonces cierran los muros. ¿De acuerdo? Ahora, esta ciudad de Jericó, fíjese, los muros eran de 3 metros de ancho. Que creo que es esto, precisamente, de pared a pared. 3 metros de ancho y 4 metros de alto. No tan altos como pareciera, ¿verdad? Como en los dibujitos. Y la ciudad de ancho medía 160 metros. Imagínense la población en una ciudad de 160 metros por 1500 metros de largo. No es tan grande la ciudad. No es una megápolis, no es una ciudad enorme, ¿de acuerdo? Pero sí es una ciudad que se fortificó bastante y que ahora el pueblo está allí. Si ustedes recordaron, cuando mi hermano Johan nos estuvo explicando, nos estuvo dando la introducción de Josué, y estuvimos viendo todos los tópicos a grandes rasgos, en una de las cosas que pudimos observar es que de la tribu se quedaron en la parte este del río, 2 tribus, pero Josué se trajo a los soldados, y la Biblia describe que fueron 40,000 soldados, tan solo de 2 tribus. Ya son una población como de 2 millones de personas. Israel no cabía en Jericó. Ahora es importante que ustedes tengan esto en perspectiva por lo que vamos a ver ahorita. Pareciera que es una ciudad que vamos a tardar días, como Jonás. Creo, si no me equivoco, eran 3 días de camino. Cruzar toda la ciudad, eso es un montón. No es esa clase de ciudad tan enorme. Gracias a Dios, arqueólogos encontraron los restos de esta ciudad. Así es que comprueban el escrito bíblico, pero nos ponen en perspectiva de acuerdo a lo que ellos ven allí. Lo que yo quiero en primer lugar es ponerlos en perspectiva en esto. ¿Qué pensaría Jericó? ¿Qué estaban pensando los habitantes de este lugar mientras observaban todos los días a esta gente por las murallas? Voy a adelantarle algo y ahorita lo vamos a leer. Si esta ciudad medía 160 metros de ancho, de aquí a aquí, por 1500 de aquí a acá, ¿cuánta población creen que se ocupa para rodear toda la ciudad? No tanta. Entonces, ustedes piensan que era un grupito de personas dándole la vuelta. A ustedes les tocó a muchos, igual que a mí, de estos pastores, ¿verdad? Que nos ponían a cantar la alabanza y me ponían a tocar el bajo. No me gustaba el bajo, pero bueno, cuando de repente nos decían agarran las guitarras acústicas, agarramos la guitarra. Y híjole, ya no quería yo agarrar la guitarra acústica, ya sabía lo que seguía. Empezaron a agarrar sus banderas, sus panderos y vámonos afuera del templo. Y a darle vueltas a la cuadra, ¿verdad? ¿Te tocó, Francis? ¿O te salvaste? Ya andaba uno. Y los muros caen, y era un puñito ahí, ¿verdad? De gente dando vueltas, ¿verdad? Yo creo que nos dormíamos y el agua da luz. No, esta no, ¿verdad? Cosas así, ¿no? El punto es este. El punto es de que ahora yo quiero que lo vean de otra manera.
quiero que piensen que es una sección de hormigas. ¿Han visto cómo funcionan las hormigas? Las hormigas llegan a crear un círculo, no es un grupito, sino rodean, crean un círculo y lo que hacen las hormigas se mueven. ¿Sí las han visto? Así es como el pueblo va a estar funcionando. La ciudad no es tan grande, y ellos no son tan pocos, de manera que al ponerse en hilera rodeaban completamente la ciudad. Por eso es que la ciudad se sitiaba. No existía el sitio si había un medio de escape. Para fin de sitiar la ciudad era ponerla o en 4 puntos cardinales o, si existía la capacidad, rodearla completamente. Estamos ya un poquito más en perspectiva. Otra cosa que no deben de olvidar, las flechas. Nadie es tan tonto como para acercarse demasiado. Bueno, sí lo vieron 2 que 3 personajes en la Biblia, luego los vamos a ver, y se acercaban y pues la flecha los alcanzaba, ¿no? Entonces ahora a esa dimensión de la ciudad tienes que hacerle una periferia lo suficiente para que las flechas no te lleguen. No crean esos cuentos o esos dibujitos de la escuelita bíblica que estaban abajo de la muralla, ¿verdad? Y la gente nomás estaba ahí viéndolos. No. Pongamos todo en perspectiva. Muy bien. La pregunta fue, ¿qué pensaban? ¿Qué creen que estaban ellos pensando mientras desde las murallas? Eran 2 secciones de murallas. En la parte, las casas blancas eran la región de los ricos, de los poderosos, de los sacerdotes, etcétera. Y aquí estaba la plebe, ¿verdad? Toda el resto. Entonces, sobre de estos muros podían mirar hacia todos lados. Mientras ellos miraban, ¿qué es lo que pensaban? ¿Saben que podemos saberlo? Ya transcurrieron 3200 años y podemos saberlo por la misma palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Estaba bien cerrada, dice esto está sonando mucho. Estaba bien cerrada a causa de los israelitas. ¿Qué es lo que estaban pensando? Que tenían una plena y absoluta confianza. Eso es lo que ellos tenían. ¿Confianza en qué? En su sistema de defensa. Sí tenían miedo. Rahab les dijo, estamos aterrados, estamos muertos de miedo. Pero aún así, ellos solitos se sitiaron y pusieron toda su confianza en los muros. Por otro lado, la pregunta es, ¿y qué pensaban los israelitas? ¿Qué pensaban? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo le vamos a hacer aquí para poder entrar a la ciudad? Porque no era tan fácil. Los muros bastante anchos, suficientemente largos y rodeados pues de soldados para que no pudieran entrar. Vamos a responder las 2 preguntas. Versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué, yo te he entregado Jericó. Pero el Señor es una afirmación, pero Dios ya había dicho esto. Por eso hago las preguntas. ¿Qué pensaba Israel? ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sabemos, pero lo que sí sabemos es de que Dios ya le dijo a Israel, a Josué le dijo esto. Cuando Dios nos dice algo y no sabemos cómo, recordemos el pero Dios me lo dijo. Oye, pero lo que tú vas a hacer o esto, lo otro, no tiene lógica, no se puede. Pero Dios ya me lo dijo. Siempre que vengan las dudas, recuerden el ¿sale, vale? Pero Dios me lo dijo. Pero Dios le dijo a Josué, te he entregado a Jericó, te he entregado a su rey y te he entregado a los soldados. Dame versículo 3. Dice, ustedes, soldados israelitas, es Dios dándole la instrucción a Josué. Voy a poner una pausa. ¿Por qué Dios le está dando instrucción a Josué? Porque gracias a Dios, capítulos atrás, Josué se encontró con un hombre con una espada desenvainada, con una espada, y él le dijo, ¿eres de los nuestros o de los de ellos? ¿Eres de Israel o de Jericó? Y él dijo, ni de uno ni de otro, ustedes son míos. Y él era el comandante supremo de las fuerzas de Israel. Por eso él está dando las instrucciones. Por eso nosotros tenemos primero que nada identificar a nuestro comandante. Y una vez que identificamos al comandante, seguir las instrucciones. ¿Cuántos saben que yo soy el comandante de la iglesia? ¿No? ¿Están seguros? Qué bueno. Porque no lo soy. ¿Quién es el comandante? El Señor. Yo soy el achichincle, el estorbante, el asistonto, si quieren. No pasamos de eso. Pero es el comandante quien le está diciendo lo siguiente. Quiero que hagan esto. Den una vuelta diaria alrededor de la ciudad durante 6 días. Sacerdotes irán delante del arca de la alianza
cada uno con una trompeta de carnero, y el séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad, mientras los sacerdotes tocan ¿qué? Las trompetas. Obviamente estamos viendo una táctica ilógica, una táctica militar que no sirve, nadie la utilizaría. Pero lo interesante es que es una táctica única y que no se va a volver a utilizar. ¿Qué error comete la iglesia? Cuando sus líderes les dicen, vayan y pisen toda la ciudad que el Señor nos las ha dado. ¿Por qué es un error? Porque si algo a Dios no le gusta, es el recalentado. A Dios no le gusta eso. Dios abrió una sola vez el mar y no más. Si quieres darle mute a todos. Dios solamente va a abrir una vez el río Jordán y no más. Solamente va a derribar unos muros y no más. Por eso tenemos que estar a la expectativa. Porque Pablo lo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que les aman. Ahora, no solo allá en el cielo, sino también aquí. La pregunta que todos ustedes debemos de hacernos juntos todos los días es, Señor, ¿qué son los planes que tú tienes para la iglesia? Gracias por la iglesia que está a mi derecha, a mi izquierda, iglesias grandes, prósperas, qué bueno, bendícelos, úsalos, haz cosas tremendas con ellas. Pero, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros quieres que hagamos? ¿Quieres que vayamos y copiemos? Metemos luces, metemos humo, traemos unos buenos rockeros de pelo largo. Yo ya tuve uno, ¿te acuerdas, mi amor? Yo ya tuve uno que tocaba la guitarra. Yo estaba en la alabanza, bien quietecito. Ah, Gerardo, ¿lo conocí? ¿Dónde estás, Gerardo? ¿Dónde estás, mi brother? ¿Te acuerdas de este brother? Un pelo largo que se deschongaba y brincaba y a medio culto. Y yo, pues, ponte en paz. Y el pastor me decía, déjalo. Bueno, o sea, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a imitar a otros? ¿O buscamos las instrucciones de nuestro Señor? Ustedes jamás van a volver a encontrar en la Biblia que Dios les diga, den vueltas y griten. No hay un solo registro bíblico. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros busquemos la estrategia. ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestros matrimonios? Hay cientos de cursos impresionantes para matrimonios. Hay estrategias, hay muchísimas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Les agarramos y copiamos? ¿O buscamos a Dios y decimos, qué es lo que tú quieres hacer para nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que tú quieres hacer con nuestras mujeres de la iglesia, con nuestros niños? Dios le está dando una instrucción y no la va a volver a repetir. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es, hay que disfrutar lo que Dios hace, porque no lo va a volver a hacer. No va a volver a abrir el mar como Moisés. No va a volver a traer a la muerte, a predicadores. ¿Se acuerdan lo que le dijo el rico? Trae a Lázaro que vuelva a la vida y que les predique. No va a hacer eso. No va a abrir un mar como el de Moisés. No va a volver a crucificar a Cristo. El escritor de Hebreos les dijo, señores, tengan cuidado, porque si ustedes tienen por poco, por menosprecio la sangre de Cristo, Él no va a volver a traerlo. No va a volver a ser crucificado. No ofrecerá salvación diferente al que la rechazó. No va a ser así. Ahora, ¿cuántos días quiere que marchen? ¿Cuántos? 6. ¿Y más 1? 7. ¿Me siguen? ¿Saben qué nos dice eso? Misericordia. Nos habla de una gracia impresionante que nos sigue sorprendiendo. A Noé le dijo, métete al arca. Y Noé duró ¿cuántos días adentro del arca? 7, antes de que empezara a llover. Y a este pueblo le está diciendo que quiere que rodeen 6 días y va a haber un 7º día. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿saben cómo es el corazón de Dios? Que Dios dice, les voy a dar la oportunidad para que viendo algo que van a ver ahorita, lo van a describir, viéndolo, a ver si se arrepienten. A ver si Jericó tiene el entendimiento para reconocer y pedir perdón. Una mujer se arrepintió. Si una mujer se arrepintió, que fue Rahab, entonces quiere decir que los demás se pueden arrepentir. Piénsalo, considéralo, mi hermano. Por eso Pedro dice, el Señor no tarda su promesa. Y la iglesia muchas veces piensa eso.
que el Señor se tarda. Y ahí andan pobrecitos sacando cuentas, aprendiendo álgebra, geometría, trigonometría y no sé cuántas cosas, para descubrir el día que Cristo vendrá. No, no nos quebremos la cabeza. No fuimos llamados a eso. Le está diciendo, quiero que des 7 días de ejercicio, porque hay un propósito. Era misericordia. ¿Cuál es este? Que por 7 días iban a exhibir, ¿saben qué? El arca del pacto. No era una fórmula, no es un fetichismo, iglesia. No es hechicería el dar vueltas. Nosotros no logramos nada con dar vueltas. ¿Saben por qué? Porque no traemos el arca del pacto. ¿Saben por qué? Porque el propósito de Dios era que Jericó viera el arca. No era que se asustaran y se asustaran. No estaban aflojando la piedra. No estaban marchando. El Señor marchando va. No estaban aflojando el ladrillo. El Señor le estaba mostrando a Jericó, mira, esta arca, ese cuadrito brilloso amarillo que tú ves ahí, es el que abrió el mar. Perdón, es el que abrió el río. Es el que hizo cruzar a todos. Es el que te puede salvar. ¿Entendemos por qué? Porque si no, la iglesia no tiene propósito. Lo que hizo fue exhibir el arca. Ahora, a lo mejor la gente se estaba durmiendo, como aquí. Entonces dijo el Señor, para que no se me duerman, tócales trompetas. Y empezaron con las trompetas. Entonces el pueblo, ¿me das el mapa? La ciudad. Miren, el pueblo estaba trabajando, otros estaban durmiendo, otros estaban peleando, otros estaban de luna de miel, otros estaban haciendo todas sus actividades. Pero cuando el pueblo iba a marchar y tocaron 7 trompetas, todo el tiempo que marchaban, ¿de acuerdo? A ver si, Johan, tú eres bueno para eso. Lo que quiero es saber como cuánto me tardaría todo el diámetro. ¿Cuánto tardaría en caminar? Son 5 millas por hora, ¿no? Más o menos, no sé cuánto tiempo. Eso sí se me olvidó, sacar la cuenta lineal y ver cuánto tardaría el pueblo en dar la vuelta. ¿Un mediodía? Ahorita a ver si consigue algo que nos lo diga. Pero escúchenme aquí, por favor. Todo lo que estaban haciendo no importaba, porque cuando sonaban las trompetas, dejaban de hacer lo que estaban haciendo y corrían. Y los que podían subir al muro, subían al muro y se fijaban y empezaban a seguirlos. Y estaban las trompetas sonando, veían un arca, un cajón, y nada más lo seguían. Decían, algo van a hacer, algo van a hacer. Es importante lo que les estoy diciendo, porque está hablando de ti y de mí. Por eso es importante. No de que vayamos a darle una vuelta aquí al lugar y pisamos todo y reclamamos todo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con esto? Dios le estaba mostrando a Jericó una evidencia de que si Dios fue capaz de cruzar el río, ¿qué le podía impedir a Dios entrar a esa ciudad? No podía impedirle nada. Dame el versículo 6, por favor. Llamó a los sacerdotes y les dijo, ahora Josué es quien está dando la instrucción. ¿Dio la instrucción a quién se la dio? A Josué. Eso sí, Dios utiliza a los ministros para dar instrucciones. Y los ministros lo que tienen que hacer es no jugar al teléfono descompuesto. Es transmitir la instrucción tal y cual. Ahora es Josué. Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, lleven el arca del pacto y sacerdotes vayan delante del arca con trompetas de cuerno de carnero. Y al pueblo le dijo, vayan y denle la vuelta a la ciudad. Los soldados que vayan delante del arca del Señor, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo, ¿cuántos? Todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces cada uno subirá sin impedimento. En esta parte, hermanos, y qué lástima que nos faltaron varios, porque esto lo debería escuchar toda la iglesia. Aquí podemos ver una cosa, que a Dios le encanta el trabajo en equipo. A Dios le gusta que se trabaje en equipo. Lo volvemos a ver y vamos a encontrar grupos. Sígame. Número 1, sacerdotes que lleven el arca. Número 2, sacerdotes con trompetas.
¿Me están siguiendo? Número 3, un pueblo que va caminando. Número 4, soldados. ¿Observó? 4 grupos diferentes. Sacerdotes con el arca, sacerdotes con trompeta, una población y unos soldados. Los sacerdotes tenían que traer el arca. ¿Cuál era su función? Lo acabo de decir. Traer el arca. Y otros sacerdotes tendrían que traer trompetas. El del arca, no le, oye, ya me cansé, verme para acá. No, pues qué chido, qué padre, tú te la pasas allá, vente a cargar y dame la trompeta. No. Dios le dio una comisión a cada uno. A 4, un arca. A 7, cada uno una trompeta. A los hombres de guerra les dio armas. Y al pueblo que marcharan, pero con una condición más. Versículo 8. Todos hicieron lo que Josué les mandó. Los 7 sacerdotes iban delante del arca de la alianza del Señor, tocando las 7 trompetas, y el arca lo seguía. Entonces tenemos 7 hombres tocando trompetas, y detrás de ellos, ¿quién? El arca. Quiero que lo visualicen. Dice también que el arca lo seguía. 9. Los hombres de combate iban delante de los sacerdotes, y la retaguardia iba detrás del arca, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas sin parar. Pero al ejército Josué le ordenó que marchara en silencio hasta el momento en que él diera la orden de gritar con todas sus fuerzas. En otra versión les dice: no griten, no hablen, es más, que no salga ningún sonido de su boca. ¿Por qué? Piénsalo. Vamos a meditarlo un poquito. ¿Por qué les pide que por 6 días no digan nada? ¿Pueden imaginarse? Se levantaban, muchachos, buenos días, vamos para arriba. Y a partir de ahora, silencio. Todos callados, llegaban a la ciudad, y cuando ya estaban en la zona de salida, empezaban las trompetas. Y todo el mundo callado. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere transmitir esto? Josué hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad. Después volvieron al campamento. Allí pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, ¿lo observan? Josué se levantó, los sacerdotes tomaban el arca del Señor, los 7 sacerdotes iban delante del arca, sin dejar de caminar, sin dejar de tocar las trompetas. Los hombres de combate iban delante de ellos, y los otros iban detrás del arca. Las trompetas no dejaban de sonar. Al segundo día le dieron otra vuelta a la ciudad y volvieron al campamento. Durante 6 días hicieron lo mismo. ¿Tú has escuchado y tú crees que el pueblo marchó, le dio 7 vueltas a la ciudad? No le dio 7 vueltas, le dio 13 vueltas. Fueron 13 vueltas en realidad las que dieron. Lo que pasa es que el último día dieron 7. Entonces le corregimos a nuestra teología un poquito. No fueron 7 vueltas, fueron 13. 12 vueltas fueron en silencio. ¿Por qué? Te voy a decir ahora sí por qué. Porque lo que Dios quería es que se escucharan las trompetas, no que se escucharan las opiniones de las personas. Que no se escuchara el que, oye, ¿y te acuerdas de fulanita? Ah, sí, oye, ¿qué pasó con perenganita? Vamos a orar por ella, pero cuéntame todo sin detalles, sin que olvides nada. No quería un pueblo que estuviera murmurando. No quería un pueblo que estuviera sacando sus propias ideas. No quería un pueblo que trajera sus propios métodos. Quería un pueblo que fuera obediente. ¿Me están siguiendo? ¿Nos está hablando algo? ¿Nos quiere decir algo esto? ¿Será que hay algo que también lo podemos apreciar nosotros? Venga conmigo al versículo 15. Al 7º día se levantaron de madrugada. Marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho antes. Pero ese día dieron 7 vueltas. Cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué ordenó a la gente: griten, el Señor les ha entregado la ciudad. Hasta ahí es cuando hablaron. Y la ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a una completa destrucción, porque el Señor
así lo ha ordenado. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que estén refugiados en su casa. Miren, hermanos, ya tenemos ahora sí todo el panorama. Ahora sí vamos a poner todo en perspectiva. ¿Lo conseguiste? 2 horas. ¿Tienen idea de lo que es cargar un arca de más de 50 kilos y caminar 2 horas por ella? ¿Tienen idea de lo que es caminar con las trompetas soplando por 2 horas? ¿Qué será más difícil? Pensemos. Los sacerdotes eran hombres, todos ellos tenían que ser hombres. No habían mujeres en ese rango. ¿Qué será más difícil, hombres? ¿Cargar el arca por 2 horas o estar tocando, soplando por 2 horas? ¿Cuántos han inflado globos para una fiesta? ¡Ay, cómo duele aquí, ¿verdad? ¿Saben qué fue lo más difícil? Que las hermanas caminaran en silencio. Ay, tenía que decirlo para hacerlo reír, hombre. No, es broma, es broma. Hermanos, escuchen el total, los totales. 7 trompetas, un arca, un ejército, un pueblo, un solo grito, 13 vueltas, diferentes retos. A unos se les dio el reto de cargar, a otros el reto de tocar, a otros el reto de caminar, pero a todos el reto de callar. ¿Qué pasaría? Solamente piénsalo, a ver si no me da problema. ¿Qué pasaría si toda la iglesia de repente se calla? ¿Qué pasaría si la iglesia deja de hablar y de decir cosas en los supermercados, en los trabajos? ¿Qué pasaría si guardáramos todos silencio y solamente escucháramos el sonido de un cuerno de carnero? ¿Lograríamos algún impacto en nuestras comunidades? Solamente piensen, ¿qué pasaría si los pastores X, Y y Z dejaran de utilizar el Facebook para aventar misiles a los pastores Y y ABC? ¿Qué pasaría si los hermanos dejaran de murmurar unos a otros? ¿Qué pasaría si hiciéramos estas cosas? ¿Se han puesto a pensar eso? Porque eso fue lo que tocó. Entonces, el reto está en diferentes formas, pero a cada uno le tocó. Fue un equipo de trabajo, con diferentes funciones, con diferentes retos. Lea conmigo una vez más el versículo 17. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a completa destrucción. La palabra que se utiliza aquí es anatema. A ver, dígalo. Anatema. ¿No la olvidan? ¿Qué significa la palabra anatema? Ahí dice, consagrado a una total destrucción. Porque el Señor así lo ordenó. Ahora fíjese lo que dice, solamente se le va a perdonar la vida a Rahab. Cuando Dios consagró esta ciudad a completa destrucción, la pregunta es la siguiente, ¿por qué? ¿Qué tenía esa ciudad que no tenían las demás? Porque las ciudades que van a ir conquistando, a esas ciudades Dios les va a permitir que tomen botín. Podían tomar las mujeres, los niños, podían tomar los animales, las pertenencias. ¿Qué es la causa por la que Dios dice a esta ciudad la vamos a nombrar anatema? Dios normalmente ha tenido que intervenir en situaciones así cuando el pecado es demasiado. ¿Recuerdan lo que tuvo que hacer con Sodoma y Gomorra? Todavía no había llegado Josué. Abraham estaba nada más de paso. Todavía no era establecido en la tierra, pero Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque el pecado había llegado al colmo. No hay un solo registro en la Biblia que diga que Jericó llegó a tal grado. ¿Por qué? Yo quiero ponerlos a pensar un ratito. La ciudad, con todo lo que hay en ella, será consagrada a completa destrucción, porque así lo ordenó el Señor. Piénsenlo, el juicio de Dios sobre Jericó fue muy severo. No podemos negarlo, es una realidad. Hay una ciudad
un poquito. ¿Me das la ciudad, por favor? De hecho, dame el mapa anterior. Ese está bien. Ahorita tenemos aquí nada más a Jericó. El Monte de los Olivos está aquí abajo. Hebrón está acá. Aquí, enseguidita, hay una ciudad pequeñita. Se llama Jai. Va a ser la segunda ciudad a la que van a atacar. Pero ¿por qué esta ciudad? ¿Qué hizo para merecer eso? Porque, no, como les digo, no hay un registro. ¿Saben por qué? Porque anatema significa ser entregada a Dios completamente para que ejecute su juicio de manera personal. No hubo un acto del hombre para destruir la ciudad. Los muros cayeron, entonces fue cuando el pueblo entró y tuvo que quitar la vida a todos. Pero dijo, no me toque nada. De hecho, dame el versículo 18. Aquí nos va a ayudar un poquito más. En cuanto a ustedes, cuídense de no tocar ni tomar nada de lo que hay en la ciudad. Aquí está la clave. Porque el Señor ha consagrado la ciudad para la destrucción. Pues de lo contrario pondrán bajo maldición el campamento de Israel y les acarreará desgracia. Fueron advertidos, mis hermanos. Les está diciendo que no podían rescatar nada de allí. No hay nada que se pudiera rescatar, pero sí hay algo que Dios instruyó. Dame el texto que sigue. Pero el oro y la plata y todas las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor y se pondrán en su tesoro. Póngame atención acá. No platiquen. Mire, el oro, la plata y las cosas de bronce y de hierro serán dedicadas al Señor. O sea que a Dios le gusta el money. ¿Será que sí? ¿Será que Dios es un Dios de la prosperidad? Porque dice, destrúyanme todo, pero no destruyan el oro, la plata, el bronce, el hierro. ¿Por qué? La respuesta nos la da Pablo cuando dice que la obra de cada uno será probada. ¿Recuerda? Si alguien edifica y construye con heno, hojarasca, etcétera, el fuego lo acaba. ¿Por qué está pidiendo esto? Porque todo sería entregado al juicio de Dios, pero las cosas que no se pueden destruir fácilmente, entonces se tienen que consagrar. No podemos destruir el oro. Puedes derretirlo 1000 veces y se va a volver a solidificar. Puedes hacerlo polvo, puedes hacer lo que quieras, pero el oro no va a perder su sustancia, su esencia. Si agarras la madera y la quemas, es así. Pero todos esos metales no se podían destruir. Por eso Dios dice, lo que quiero que hagas es que lo pongas allí. Venga conmigo al versículo 20. La gente gritó, las trompetas sonaron, y al oír los israelitas el sonido de las trompetas, comenzaron a gritar a voz de cuello. ¿Observan que está repitiendo algo? La gente gritó y luego dice que comenzaron a gritar. ¿Quiénes son los primeros que gritaron? Los que de un extremo de la ciudad, que estaban junto a las trompetas, escucharon el sonido. Entonces, conforme iban escuchando el sonido de gritos, el sonido se iba expandiendo hasta rodear la ciudad. Siga leyendo. Comenzaron a gritar a voz de cuello y la muralla de la ciudad se vino abajo. Entonces avanzaron directamente contra la ciudad, la tomaron. Después mataron a filo de espada a los hombres, mujeres, jóvenes, viejos y aún a los bueyes, ovejas, asnos, y todo lo destruyeron por completo. ¿Qué vamos a sacar de esto para concluir? Vente, Francis. ¿Qué fue lo que hicieron los israelitas, hermanos? Los israelitas anunciaron de que nada podía impedir la invasión de Dios. Y ese es el asunto. Jericó se afianzó en sus muros. Jericó puso su esperanza en sus muros. A pesar de que sabían que este pueblo ya había cruzado el mar, ya había sobrevivido 40 años y ahora había cruzado el muro, el río. Lo que nos está diciendo aquí es que nosotros como iglesia, número uno, tenemos que aprender de ellos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que hacer sonar su trompeta. ¿Cuál es nuestra trompeta? A ellos se les dio una trompeta de carnero. Nosotros tenemos una trompeta, por si no lo sabían. Miren,
Lean conmigo Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo va a juzgar y cuál es la garantía de que lo va a juzgar? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Esta parte, esta porción donde está hablando Pablo, es en Grecia. Quiero ubicarnos. Es en el área de Grecia, está en la plaza principal de Atenas, en lo que se conoce como el Areópago. Y aún todavía Pablo se metió a un templo, que es el que estábamos viendo mi esposa, mi hija y yo en una película que estábamos viendo, y era el templo de Artemisa, uno de los templos más famosos que todavía sobrevivieron. Pablo estaba predicando allí, hermanos, y estaban los griegos y los filósofos, pero llegó otro grupo. ¿Sabe qué grupo llegó? Un grupo que se conoce como los epicúreos. ¿Quiénes son los epicúreos? Los epicúreos es un grupo que creen en la evolución, pero no de las especies. Ellos creen en la evolución, que venimos de partículas a lo que ahora le llamamos átomos, que todos somos partículas. Entonces ellos predicaban lo siguiente, y es que este es el asunto de que lo que les voy a decir ahorita es lo que está pasando en nuestros días. Ellos predicaban que como somos partículas, somos materia, pues no existe nada, no sirve de nada. No es necesario acallar nuestras emociones, nuestras pasiones, y vivamos y comamos, que mañana, eso es lo que predicaba Epicurio. Y Pablo les dijo, no se equivoquen. Y Pablo sonó su trompeta. ¿Cuál fue su trompeta? Decirles, ustedes y yo fuimos formados por un ser inteligente, por un ser supremo. Y así como tú y yo tenemos emociones, Él las tiene. Así como tú y yo tenemos una moral, Él tiene una moral. Y es cuando les dice este texto. Y Él les dice, Él un día vendrá y juzgará a todos. Y lo que quiero decirles es que Él va a juzgar. Y la manera en que yo puedo estar convencido que va a juzgar por una cosa. Porque levantó de entre los muertos a aquel que le designó todo el juicio. Jesucristo antes de morir dijo, todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo. El Padre no juzga a nadie, es el Hijo quien va a juzgar. Por eso el Hijo se manifestó a Josué más de 1200 años antes, como un varón con espada, y le dijo, ni estoy contigo, ni soy con ellos, mas como el príncipe del ejército he venido. Espero que estés entendiendo esto, iglesia. Yo sé que les está costando trabajos, el día estuvo pesado, pero que no se pierdan de esto. Porque hubo un pueblo que fue responsable de su generación de marchar a la ciudad y de sonar las trompetas, no de hablar, no de entretenerse, no hicieron malabares. Lo que hicieron fue marchar y callar y dejar que las trompetas sonaran. Nuestra trompeta es la siguiente: Cristo viene y va a juzgar a vivos y a muertos. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Tenemos una sociedad que se apoya en sus convicciones, en sus conceptos, en sus ideologías. Así como Jericó se apoyó de sus muros. Necesitamos nosotros pararnos igual que ellos y hacer lo que el Señor nos ha demandado hacer. Si guardamos un poco de silencio, si hablamos menos y hacemos más, creo que vamos a lograr mucho entre eso. Lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo es la base para nosotros, que afirma que sí va a haber un día de juicio. Es nuestra trompeta, como les digo, proclamar la resurrección y la venida de Cristo. Algunos de sus cercanos hermanos, con cariño se los digo, pero con firmeza, ni siquiera saben que ustedes son cristianos. Algunos ya lo saben, qué bueno, gloria a Dios, como dicen. Pero ya no necesitan saber que tú eres cristiano. Lo que necesitan saber es que Cristo resucitó de entre los muertos y Cristo va a venir y va a juzgar. Eso es lo que va a hacer. Vamos a concluir leyendo el versículo 22. Dice, Josué le dijo a los 2 espías que habían explorado la tierra, vayan a casa de la prostituta, sáquenla de ahí con todos los suyos, tal como ustedes se lo prometieron. Ellos entraron, sacaron a Rahab, a su papá, a su mamá y a sus hermanos y todos los parientes, y los llevaron a un lugar seguro fuera del campamento de Israel.
Luego los israelitas quemaron toda la ciudad, con todo lo que había en ella. Lo único que sacaron fue la plata, el oro y las cosas que no podían ser destruidos. ¿Cómo ve? Dame el versículo que sigue. Pero Josué le perdonó la vida a Rahab y a su familia, porque ella había escondido a los espías que Josué había enviado a Jericó. Y desde entonces los descendientes de Rahab viven entre los israelitas. ¿Por qué nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que hacer sonar nuestra trompeta? Número uno, porque Dios quiere mostrar su gracia y misericordia a este mundo, mis hermanos. Dios, ¿cómo la gente va a saber de la misericordia de Dios si tú y yo, en vez de sonar trompetas, abrimos nuestra boca y murmuramos y criticamos y nos quejamos? No es posible. Necesitan ver la presencia de Dios en nosotros. Necesitan ver que la presencia de Dios está en la iglesia. No se necesitan señales, prodigios. Tenemos la palabra, gracias a Dios. Si Dios quiere sanar, que lo haga. Si Dios quiere darle vista al ciego, que lo haga. Puede hacerlo. Pero no es eso lo que necesitamos nosotros exhibir. Eso es hablar. Lo que necesitamos es mostrarles la palabra. Que ellos vean la gloria de Dios. Que ellos vean la presencia de Dios y que escuchen esto. Porque si no, imaginen a un pueblo dando vueltas sin trompetas. No funciona. Imaginen a un pueblo dando vueltas con trompetas, pero sin el arca. Tampoco. Por eso, trabajemos como equipo. Lo que Dios te mandó a hacer, hazlo. Lo que Dios te puso en el lugar que te puso, trabájalo. Y si no, busca donde puedas hacer sonar tu trompeta. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su ayuda. Miren, hermanos, que nuestra oración en esta noche también sea confirmar algo, porque aquí podemos ver también una muestra más del rapto del Señor por su iglesia. Antes que la ciudad fuera destruida, fueron destruidos los muros. Sígame aquí, es muy diferente. Fueron destruidos los muros. Lo que se derribó fueron los muros, no las casas. Se derribaron los muros. La única porción del muro que resistió fue la casa de Rahab. Las casas seguían en pie, la gente seguía viva. Pero antes de la destrucción total fue cuando sacaron a Rahab y a su familia. Necesitamos ir por aquellos que son Rahab. Necesitamos ir por aquellos a los que el Señor les prometió resguardarlos. Pero si murmuramos, se nos va a olvidar Rahab. Pero si nos peleamos, se nos va a olvidar. ¿Entienden el punto? ¿Ven por qué sí es importante que Josué haya dado vueltas 7 días? ¿Ven por qué a nosotros el Señor nos sigue diciendo, esperen, sigan adelante, no se cansen de hacer el bien, sigan haciendo sonar su trompeta, que su luz brille delante de los hombres? Vamos a orar. Padre, es impresionante la manera y la estrategia en la que tú trabajas con el pueblo. Podemos ver a un pueblo que supo trabajar en equipo. Tan solo eso, hay tanto que aprender nosotros. Queremos aprender, Señor. Queremos pedir tu ayuda. La verdad, mi Dios, nos hace falta aprender todavía más a cómo ser un equipo, cómo ser un solo hombre, cómo ser un solo grupo de personas con diferentes funciones en diferentes áreas, diferentes ministerios, departamentos, diferentes cualidades, pero al fin de cuentas con un solo objetivo. 7 días de misericordia fueron muy buenos. Fueron 7 días a la expectativa por ver si alguien quizá se arrepentía y reconocía que tu venida era inminente. Lamentablemente, nadie quiso escuchar. Lamentablemente, nadie aceptó la invitación.
Escuchaban las trompetas, los aturdía, los enfadaba, les provocaba muchas cosas, pero no arrepentimiento. Pedimos, Señor, que en nuestra generación nosotros podamos encontrar y tener bien ubicado dónde están las Rahabs, dónde están las personas que han reconocido, pero que no saben cómo venir a ti. Queremos pedirte, Señor, a que nos ayudes a callar más y actuar más. Queremos pedirte que nos ayudes a que nuestras trompetas, que son la muerte, la resurrección y la venida de Cristo, lo hagamos sonar. Padre, estamos tan entretenidos en conciertos, en musicales, en eventos, en distracciones, que estamos olvidando, Señor, hacer sonar nuestras trompetas. Perdónanos y ayúdanos a recibir la instrucción que tú nos das como iglesia, la manera en la que tú quieres que hagamos sonar nuestra trompeta, la manera en la que tú quieres que mostremos tu presencia, y que no sea un asunto de competitividad, que no sea un asunto de estar imitando a otras iglesias, otros métodos, otras estrategias que tú les has dado a ellos, y bendícelos, úsalos, y gracias por ello. Pero, Señor, que mis hermanos aprendan a buscarte a ti, que nuestros maestros de niños, nuestros pastores de niños te busquen a ti, busquen la estrategia, te consulten en lo que tú quieres hacer con ellos. Que nuestros ministros de alabanza te busquen, te consulten, que te pregunten a ti por melodías, que te consulten a ti, mi Dios, por letras. Que nuestras mujeres, nuestros jóvenes te busquen a ti, en vez de buscar un nuevo método o en vez de poner un nuevo sistema. Que, Señor, aprendamos a buscarte, a consultarte a ti. Porque lo que queremos, Señor, no es de que caigan los muros. Queremos encontrar a Rahab, que esa sea la función principal. De lo demás tú te encargarás, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes. Te necesitamos, Padre, y te lo agradecemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.